A continuación, Generación que impacta vidas. Hola, hola, Dios les bendiga. Qué maravilla poder estar con ustedes nuevamente en este sábado, recibiendo y aún disfrutando de la misericordia y del favor de nuestro Padre Celestial. Somos afortunados porque aún seguimos respirando, aún podemos estar en pie, podemos hacer muchas cosas y todo eso a la fidelidad de nuestro Padre Celestial. Así que alabado sea el nombre del Dios Todopoderoso. Y como ustedes pueden ver, hoy no solo estoy en compañía de mi hermana Angie, sino que también estamos en compañía de una mujer admirable, una mujer guerrera, una mujer que Dios llamó con un propósito específico que solo ella puede cumplirlo. Así que yo no les voy a dar su nombre, ella misma ahorita se encargará de presentarla. Muchos de ustedes la conocen, otros no, pero hoy van a saber mucho acerca de ella y sobre todo lo que Dios ha depositado en su vida. Hermana Angie, ¿qué tal su día? Bendecido y agradecida con Dios por un día más de vida, por esta oportunidad que nos permite estar compartiendo con los televidentes, con los cibernautas, y sé que hoy es un día de bendición y de victoria, y además también me siento muy feliz de tener esta hermosa visita aquí. La verdad que somos muy privilegiadas, afortunadas, pero la honra y la gloria es para Dios. Desde ya les pedimos el favor que compartan esta transmisión, que digan qué sienten, para que muchas vidas también puedan ser bendecidas a través de lo que Dios hoy trae para cada uno de nosotros. Así es, hermana Angie, y sé que muchos esposos que están allí, cuando ya tienen ahí a su princesa, a su esposa a su lado, dicen que es una oración contestada. Pues hoy nuestra invitada es una oración contestada, amén. Y de verdad que una vez más entendemos que Dios, o sea, es tan perfecto y que a veces nosotros queremos forzar las cosas en nuestro tiempo, pero el tiempo de Dios siempre va a ser perfecto para nuestras vidas. Así que el hecho que ustedes la vean aquí no es una casualidad, es parte del propósito de Dios. Así que por favor, hermana, preséntese ante el público de las cámaras de Hebrón TV. Dios les bendiga mucho a toda la familia de Hebrón TV. Gracias damos al Señor y a nuestras hermanas por la invitación especial. Es un gusto, un placer para mí estar en este lugar, llevar un mensaje de la palabra del Señor a sus vidas. Un gusto decirles que mi nombre es Libis Martínez, hija del Dios Altísimo. Servimos en su presencia, nos gozamos en Él y a disfrutar este espacio y este tiempo para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es, hermana Libis. Muchas gracias a usted por haber aceptado la invitación. Bueno, resulta y acontece que hoy tenemos un tema bastante especial y consiste en creyentes determinados. Entonces, para eso aquí tenemos a nuestra hermana Libis. Ella nos va a ayudar demasiado con este tema. Así que de ya les pedimos a todos ustedes que se pongan en sintonía, que compartan en las distintas plataformas digitales en donde aparecemos a nombre de Hebrón TV en YouTube y también nuestro canal de Facebook. Por ahí nos pueden conseguir y así poder compartir sus experiencias de cómo ser un creyente determinado, en qué situaciones de su vida usted ha sido un creyente determinado y cómo define usted la palabra determinado, amén. Entonces, hermana Angie, usted que es la que tiene ese potencial el día de hoy con la primera pregunta. Gloria a Dios. También queremos recordarle a los televidentes y a los cibernautas que si no quieren quizás utilizar las redes sociales, nos pueden conseguir en la Parabólica Global TV en el canal 37. Bueno, por acá tenemos la primera pregunta que dice así: ¿qué es ser un creyente determinado? Gloria a Dios. ¿Qué es ser un creyente determinado? Hermana Francia, hermana Angie. Primero hay que saber qué es ser determinado. Y se dice que la determinación es esa fuerza, esa capacidad, ese valor, esa osadía que como seres humanos tenemos para enfrentar las situaciones, para enfrentar la adversidad, para enfrentar lo que vivimos y retomar de ese momento, retomar de esa situación lo que es provechoso para nuestra vida. Y en nosotros como creyentes, como hijos de Dios, aquellos que hemos creído en Jesucristo, que lo tenemos como el fundador de nuestra vida, ser un creyente determinado es saber que yo tengo la naturalidad, la capacidad en Dios para cada circunstancia, para cada momento adverso que vivo, sacar de él lo provechoso. Por eso la palabra de Dios dice que a todos aquellos que amamos a Dios, a los que hemos creído en su nombre, a los que lo hemos llamado y lo hemos hecho el fundamento de nuestra vida, todas las cosas nos ayudan para bien.
Y el Señor a través de su palabra nos enseña que no es una, que no son dos, que no son tres, sino que todas las cosas. Y a veces pensamos que la prueba, la dificultad, el momento difícil no va a traer algo provechoso a nuestra vida, pero la palabra nos enseña que si somos determinados, todo nos ayudará para bien. Amén. Gloria a Dios. Hermana Libis, con base a esta respuesta, o sea, surge la otra pregunta, ¿cierto? ¿Cómo puedo ser yo un creyente determinado? Y sobre todo si soy joven. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos ser determinados? A mí me impacta en la palabra de Dios que hay muchas historias de hombres que podemos decir tuvieron la fuerza, ¿cierto? Tuvieron la valentía, tuvieron la osadía, pero me llama la atención Daniel porque la palabra dice que Daniel venía de esclavo, cautivo, del pueblo donde el Señor le dio la oportunidad de nacer y fue llevado como extranjero a otro lugar, a otra nacionalidad, ¿cierto? Y en medio de ese pueblo, cuando él llega a cumplir una función, a cumplir una tarea, dice que se dieron unas órdenes, se dieron unos estatutos, se dijo vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero dice la palabra de Dios en Daniel 1:8 que él propuso en su corazón. Y la determinación es una decisión que nosotros asumimos. Es algo que nosotros tomamos la rienda y decimos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y en el caso de nosotros como jóvenes de Dios, en estos tiempos, con la vanguardia de la tecnología, con las cosas que vivimos, con las experiencias, con las acechanzas del enemigo, nos toca ser determinados a las buenas o a las malas, ¿cierto? Tenemos que ser determinados porque tenemos que decidirnos por Cristo. ¿Y cómo yo soy determinado? Cuando ya yo decido seguir a Jesús, entonces tengo que tomar lo que dice la palabra, tomar mi cruz, negarme a mí misma y seguir la senda, el camino que Dios ha establecido. La palabra nos enseña cómo debemos andar, cómo debemos caminar, cómo nos debemos comportar, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Y de acuerdo a eso, entonces nos vamos determinando hacia la voluntad y el objetivo de Dios en nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Por acá tenemos otra muy interesante que dice, ¿qué cuesta y cómo influye en nuestra vida ser determinados? ¿Qué cuesta? ¿Y el cómo costo, influye? El dolor. Todo en esta vida tiene un costo, ¿cierto? Un Amén. Sacrificio. Y la palabra de Dios nos enseña que no demos cosas que no nos cueste, ¿qué? Sacrificio, ¿es cierto? Entonces, el costo de la determinación es negarnos primeramente a nuestra voluntad. Porque a veces, de pronto, a mi parecer, a Libis le gusta la blusa roja, pero es que a Dios no le gusta que se ponga la blusa roja. Entonces, es ahí donde entra, o soy determinado hacia mi voluntad, o soy determinado hacia la voluntad de Dios. Y entonces eso inicia un proceso que nos cuesta a nosotros dolor, lágrimas, llorar, sufrir y mantenernos en la perseverancia, porque todo lo que nosotros queremos lograr en Dios, lo que queremos alcanzar, nos va a exigir más de nuestra fuerza, nos va a exigir más de nuestro conocimiento, nos va a exigir de las cosas que nosotros consideramos que somos débiles. Y todo en Dios exige un costo para que pueda ser influencia. Entonces, la influencia sería yo ser un ejemplo, ser la hermana Francia, ser Angie, un ejemplo para las personas que no conocen a Jesús, mostrar cuál es mi identidad, mostrar a Jesús como el reflejo en mi vida. Entonces, el costo que yo pago, el precio, como lo hizo Jesús en la cruz del Calvario para traer salvación y redención a nuestra vida, va a traer una influencia. En nuestro caso fue la salvación. ¿Qué influenciamos nosotros como jóvenes a los otros jóvenes que nos sirven a Cristo? ¿Influenciamos la necesidad de venir a Cristo o influenciamos que no quieran seguir al Señor, cierto? Son cosas como esas que exige la determinación en Dios. Hermana Liz, me parece muy interesante ese aporte y también muy profunda su respuesta, y es que la verdad a veces ser determinado nos tiene que costar, porque es que, o sea, es esa cuestión de morir todos los días a nosotros mismos y uno como que, o sea, yo quiero hacer esto
porque a mí me gusta y que Dios por acá nos está diciendo, o sea, es que eso no es lo que yo quiero para ti. A veces nosotros nos enfrascamos en que Dios tiene que cumplir y hacer lo que nosotros queremos, pero es que Dios no está obligado a hacer o cumplir nuestros deseos porque somos caprichosos, a veces somos muy berrinchudos, pero la voluntad de Dios siempre va a ser perfecta y es entender que nosotros nunca vamos a estar inclinados a querer hacer la voluntad de Dios porque nos gusta más hacer nuestras cosas, pero hacer la voluntad de Dios y ser determinados tiene muchos beneficios para nuestra vida en todo, amén. Bueno, esta cuarta pregunta dice de la siguiente manera: ¿existen áreas específicas donde podamos lograr ser creyentes determinados? Francia, yo creo que todas deben ser áreas en las que nos debemos determinar, ¿no? Yo creo aquí, psicológicamente hablando, el hombre tiene varias dimensiones y entonces se forma con esas dimensiones un ser íntegro, ¿cierto? Entonces, si así como naturalmente cada área se tiene que acomodar o armar el rompecabezas para poder ser un ser íntegro, entonces todas las áreas de nuestra vida tienen que estar determinadas al querer y a la voluntad de Dios. Y más de pronto en nuestras áreas emocionales, en nuestras áreas sentimentales, que es que vivimos a diario el vaivén, que hoy sí, que mañana no, como decía alguien por ahí, que somos una montaña rusa, mañana estamos en lo alto, pero pasaron 2 horas y entonces caímos al piso. La determinación en nuestra vida debe ser de manera íntegra, porque Dios no viene a buscar solamente nuestra área emocional o sentimental. Dios viene a buscar al joven, a la mujer, al adulto, al anciano, que se desempeña en el campo laboral, el que está en su casa, el que está en la calle sirviendo. Entonces, si yo en la casa me comporto como un creyente y también en la casa de Dios, pero en la calle soy otra persona, entonces no he llegado a la determinación de ver a Cristo en mí, ¿cierto? Entonces, tanto nuestra área emocional, espiritual, laboral, profesional, toda debe estar encajada a buscar esa integridad y esa determinación, esa santidad en Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. La verdad que este tema está muy, pero muy interesante, así que no se muevan de ahí porque estos dos que faltan están mucho, pero mucho más interesantes. Y de esta manera seguimos con el número 5 que dice: ¿qué impacto producimos en el corazón de Dios cuando somos creyentes determinados? Gloria a Jesús. ¿Qué impacto? ¿Qué logro yo generar en Dios, en su corazón, cuando soy determinada? Si vemos los hombres que resalta la Biblia, hay muchos, ¿cierto? Pero a mí me llama la atención, aparte de Daniel, la historia de Esther, la historia de José, la historia de Débora, porque fueron personas que en lugares que eran oriundos, que no era su lugar de pertenencia, siguieron los mandamientos de Dios, cumplieron la promesa de Dios, y esa promesa no solamente impactó la vida de ellos, sino a la generación, al pueblo, a la nación que estaba cerca de ellos. Amén. Entonces es ahí el impacto de determinación. Cuando yo, Libis, o cuando Francia, o cuando Angie deciden ser determinada, entonces voy a configurar una identidad. Entonces, el lugar que yo vaya, la gente va a saber que sirvo a Cristo. Ya creé un perfil y ese es un impacto que estoy generando. Cuando yo hablo de Jesús, estoy impactando una vida. Y si lo hago así, entonces, ¿cómo impacto yo el corazón de Dios? El impactar el corazón de Dios va a generar que yo sea reconocida delante de Dios, que usted sea reconocido delante de Dios. Va a generar que Dios se alegre con usted, que así como José, Dios lo puede exaltar, lo pueda llevar a lugares grandes. El versículo que decimos que el Señor nos va a sentar en grandes mesas, pero ¿cómo el Señor nos va a sentar en esas grandes mesas si no decidimos ser determinados en Él como lo fue David? Entonces la determinación va a impactar el corazón de Dios de tal manera que vamos a ver la protección de Dios, vamos a ver la complacencia de Dios, vamos a ver el respaldo de Dios y lo más importante que vamos a ver la bendición tanto espiritual como física de Dios en nuestras vidas.
Ay, gracias hermana Liz por todas estas respuestas oportunas, hermana Angie, y la verdad es que esta respuesta que usted acaba de dar me lleva a una canción del grupo Toma tu Lugar que dice mover tu corazón, ¿cierto? O sea, que nosotros podamos mover el corazón de Dios por ser determinados, por querer ser obedientes, por querer agradarle, por querer cada día hacer su voluntad y someternos a Él. Pero con base a todo esto, ¿cierto? Llegamos a esta última pregunta y no menos importante, o sea, ¿tiene alguna importancia para nosotros como creyentes ser determinados? Toda la importancia, Francia, porque si yo me determino, yo me decidí por seguir a Cristo, ¿cierto? Entonces, mi objetivo es llegar a las mansiones celestiales. Entonces, la determinación que yo tomé desde el día que decidí reconocer a Cristo y servirle, tiene un objetivo claro, tiene una meta específica. Entonces yo voy a trabajar en pro de esa determinación, a luchar, a pelear, a aguantar, a soportar, a perseverar para poder alcanzar la meta y el objetivo. Entonces, en realidad, ser determinados en nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no es algo que debemos hacer por elección. Debe ser una decisión natural en nuestra vida, debe ser algo que nazca en nuestro corazón. Yo siempre he dicho que como se renuevan las misericordias de Dios, como Dios cada día nos da la oportunidad de volver a Él, de volver a acercarnos, asimismo nosotros también tenemos la capacidad con esa nueva misericordia de decidir otra vez seguir a Cristo, de decidir vivir en integridad, de decidir vivir en santidad, de decidir guardarme para el Señor. Entonces la importancia de la determinación es que nos lleva a ser valientes, a perseverar en Dios, a confiar en Dios, a no dejar la fe muerta, sino a obrar en ella, a perseverar y a tener un enfoque tan fijo en Jesús que aunque venga la prueba y la dificultad no nos va a mover, nos va a ayudar antes a ver a Dios obrar y manifestarse en nuestra vida. Por eso yo creo que debemos ser en estos tiempos creyentes determinados. Amén. Hermana Libis, ya aprovechando que usted está aquí con todos nosotros y que nos ha respondido todas estas preguntas y sé que a ustedes les ha edificado al igual que a nosotros, ¿cierto? Pero igual uno escucha la palabra y a veces la palabra no hace un efecto inmediatamente en nuestras vidas, pero después nos vemos en un escenario donde nos toca aplicar lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido, ¿cierto? O sea, traer a la práctica la teoría que un día pudimos haber escuchado, pero hoy necesitamos que usted le dé un consejo a todos aquellos jóvenes creyentes que están como en esa situación del vaivén, de la montaña rusa, para ser determinados. ¿Qué deben hacer para que sean determinados? ¿Qué consejo le podemos dar a ellos? El consejo que personalmente, y ayer escuchaba una palabra del Señor, es que debemos acordarnos cuál es el origen de nuestro inicio de determinación. Acordarnos con qué propósito llegamos a Dios, con qué anhelo llegamos al Señor, cuál fue la necesidad que nos trajo a su presencia y que nos llevó a ser valientes para decir, hoy sigo a Cristo porque el Señor ha hecho esto en mí, porque Dios ha obrado en mi vida, porque Dios ha hecho lo otro. Entonces, a la juventud que hoy sirve a Cristo, que yo soy joven, no tan joven, pero soy joven, le quiero motivar en el nombre de Jesús a que sigamos perseverando en el Señor, que aunque venga el momento difícil, la dificultad, que aunque vengan esas acciones que a veces quieren desvirtuarnos de lo que Dios ha entregado en nuestra vida, que nos quieren desenfocar, entendamos cuál es el propósito por el cual servimos al Señor, entendamos cuál es la necesidad en nuestro corazón. Dice la palabra en Efesios que desde antes de la fundación del mundo Dios nos predestinó y nos estableció para la alabanza de su gloria, ¿cierto? Y si Dios ya predestinó eso quiere decir que eso fue antes de que se diera a conocer el destino y el diseño. Entonces ya tenemos un fin, ya tenemos un propósito, ya tenemos un diseño. ¿Por qué quitarnos y salirnos de ese enfoque? Recordemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida y sigamos caminando, sigamos perseverando, porque nuestra mayor bendición es alcanzar y poder ver cara a cara a nuestro Dios. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a orar por cada uno de ustedes que está ahí conectado, las redes sociales, en la transmisión televisiva, que el Señor pueda bendecir sus vidas. Y hoy, tanto usted como a mí, Dios nos pueda ayudar a
reforzar nuestra determinación, a reforzar nuestra decisión, nuestra valentía y nuestra osadía para seguir firme en Cristo. Amén. Padre que estás en el cielo, Señor, oramos a favor de la vida que está observando este video, Dios eterno, que tu poder ministre sus vidas, su corazón, y que tu espíritu gobierne en su mente y en la intención más profunda. Te pedimos, Señor amado, que tú hoy renueves sus fuerzas, Dios, que les llenes de tu presencia, que les toques, que les administres conforme a tu voluntad, que tú puedas hacerle entender, como dijo el apóstol Pablo, Señor, que todo lo podemos en ti, y que perseveramos hasta el fin, Dios amado, para alcanzar el galardón que tú has establecido. Ayúdanos a luchar en ti, a perseverar para poder ganar esta batalla de la fe y salir victorioso. Al que se encuentra débil, Señor, dale nuevas fuerzas. Al que se encuentra abatido y turbado, ven tú con tu paz y trae descanso, Señor. Al que se sienta perdido y desenfocado, Señor, alínealo a tu voluntad y a tu enfoque, y que puedan entender que tú eres el foco de nuestra vida y que tú eres el enfoque de nuestra fe. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, llévate toda pereza, todo desánimo, toda tristeza. Quebranta todo lo que no viene de ti, Señor, por el poder de la palabra. Y declaramos, Señor, jóvenes y creyentes victoriosos, determinados en ti para alcanzar la salvación. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermana Libis, ¿desea enviarle un saludo a alguien? Y usted, hermana Angie. Como siempre, saludar a todas esas personas, esos televidentes que son fieles de ahí, a todos los integrantes de la iglesia primitiva, a los pastores que están viendo esta transmisión, y a los pastores de Nivi, a todos los pastores, a todo el mundo. Dios los bendiga grande y poderosamente, y la verdad que muy agradecida con Dios, porque yo sé que este tema ha sido de gran bendición, y que a partir de hoy todas esas personas que nos están escuchando van a tomar más fuerza para ser unas personas determinadas como Dios quiere que lo sean. Gloria a Dios, aleluya. Saludamos de manera especial a todas las personas que nos conocen y a las que me mantienen en sintonía en Hebrón TV. Que la paz, la gracia y el favor de Dios esté cada una en sus vidas. Saludamos a nuestra queridísima familia del Altar de Adoración, que sabemos que algunas personas se conectan ahí. Que podamos seguir extendiendo el Evangelio de Dios a través de todas las plataformas digitales, y reconocer que nuestra mayor ilusión es el ver el reino de Dios y su justicia reflejada en nuestra vida. Amén. Bueno, hermana Libis, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por este maravilloso tema, compartir todo lo que, no todo, parte de lo que Dios la da, y la verdad es que sería muy grato para nosotras, hermana Angie, tenerla nuevamente aquí en Generación que Impacta Vidas, pero ya en una parte más íntima, conociendo más de Libis, sus experiencias, cosas así. Así que eso se lo vamos a deber a ustedes, queridos televidentes, y la verdad, como bien ellas lo dijeron, les deseamos que Dios continúe bendiciendo sus vidas, que la gracia, la paz y el favor del Señor Jesucristo sigan estando con cada uno de ustedes y en sus familias. Así que ellas y yo hoy les decimos chao, chao. Hebrón TV, la señal que te bendice.